Buenos días a todos los asistentes. Vamos a dar inicio al webinar de hoy día sobre lo que es el cableado estructurado, y para todos los nuevos que están participando, bueno, mi nombre es Juan Copa, soy ingeniero en electrónica. Ahí les dejo mi correo y también el celular que tiene WhatsApp para cualquier pregunta. Durante la presentación pueden nomás hacer sus preguntas y vamos a ir respondiendo para que no podamos perder la secuencia como estamos avanzando. Bien. Los sistemas telefónicos y de computación anteriormente se han desarrollado por vías totalmente separadas, o sea que cada fábrica hacía sus propios cables, sus propios tipos digamos, de conexión, etcétera. Las empresas superponían instalaciones en forma anárquica en función a la demanda de nuevos usuarios y la incorporación de nuevos equipamientos. Cada proveedor de equipos realizaba la instalación de cables que más le convenía, y este no podía ser usado por otros fabricantes. Es en esta situación que a inicios de los años 80 apareció la tecnología Ethernet. Se utilizaba el cable coaxial, el RG58, y se impulsó la fabricación de los conectores jack, o sea, del modular, el RJ45, y aparece el cable UTP en ese entonces en la categoría 3. Finalmente, en 1985 se organizan comités técnicos para desarrollar estándares para cableado de las telecomunicaciones. Entonces, dos asociaciones en Estados Unidos se unificaron para homologar los sistemas de cableado estructurado, como era la TIA y la EIA. Estos organismos unificaron y estandarizaron todas las prácticas de cableado de redes. De esta manera es que nace así el cableado estructurado. Entonces, desde 1985 hasta el día de hoy ha sido realizado y la aceptación de un conjunto de recomendaciones, que los llamamos los estándares, acerca de las infraestructuras de cableado para diferentes tipos de aplicaciones, incluyendo los edificios comerciales y residenciales. Y bueno, en marzo de 2003 entró en vigencia la revisión C de la recomendación, conocida como la ANSI-TIA, la IA, la 559C. ¿Dónde está? Aquí está. La ISO Internacional Organización para Estandarización, la Organización Internacional de Normación ISO produce y desarrolla estándares que regulan las telecomunicaciones, entre otros. La ISO es una organización no gubernamental que tiene representantes alrededor de todo el mundo. También tenemos a la ANSI, que promueve la estandarización de los productos fabricados bajo parámetros de calidad, durabilidad y seguridad. Está formada por sociedades de ingenieros, agencias gubernamentales, también tiene varios miembros, etc. Bueno, los otros que
También tenemos como es la EIA y la TIA, que en realidad la EIA, eso es que sería la Alianza de Industrias Electrónicas, es una organización de la industria electrónica que incluye a todos los fabricantes. Esta alianza se conforma por todos los socios y compañías de la industria electrónica. El otro tenemos la TIA, que sería la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones. Es el portavoz de las telecomunicaciones y de la industria de tecnología de información. Sus miembros son fabricantes, proveedores de servicios y organizaciones que se encuentran involucradas en todos los aspectos de la industria de las telecomunicaciones. Esos son los estándares, ¿no? Ahora vamos a ver un poco las organizaciones que hacen normas. O sea, en caso, el estándar es diferente de la norma. Vamos a verlo más adelante un poquito. Tenemos la UL, tal vez es la más importante, que siempre los conocemos, nosotros siempre los piden en los... la UL es un laboratorio de pruebas. Su principal objetivo es realizar pruebas a los productos para certificar su seguridad. La UL ha desarrollado estrictos programas de certificación para garantizar la calidad de los productos con base a la seguridad humana. La ETL, que es de Made in Canadá, es reconocida a través también de los Estados Unidos. Además, es una alternativa a la UL. La ETL es un comprobante fiel de la aceptación como la que otorga la UL, la ANSI o la IEC. Este organismo lista los productos que han sido sometidos a rigurosas pruebas de rendimiento que garantizan la confiabilidad de los productos. Entonces tenemos en cuenta que tenemos la TIA o la IA o la ANSI que generan estándares y la UL y la ETL generan normas. Entonces, el estándar es diferente de una norma. Vamos a ver las diferencias. Primero que nada, una norma tiene que ver con darnos las características o digamos, sobre un producto. Por ejemplo, con un cable UTP, si queremos que este cable UTP es de categoría 6A, entonces tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, que pueda hacer que pase 1 giga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué frecuencia podría trabajar? En cambio, es el estándar. En cambio, la norma no. La norma tiene que ver con la seguridad de las personas. Por ejemplo, tenemos bueno, entonces la NEC, que es el Código Nacional de Electricidad, una norma, por ejemplo, que dice de que el, el interruptor o el térmico que se coloca para una ducha eléctrica, vamos a decir así, entonces tiene que estar afuera de la ducha y no dentro de la ducha. Por lo general, en muchos lugares vemos que están siempre dentro de la ducha. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si por un caso el que se está duchando, bueno, pues le agarra la corriente? Seguro que va nomás ahí, hasta puede perder la vida, por más que esté gritando. En cambio, si estuviese afuera el instructor, entonces alguien podría agarrar y estando afuera y bajar la palanca y listo, y salva. Entonces, por eso es que, vamos, la norma tiene que ver con la seguridad. Cuando es la UL, que es una norma, eso tiene que ver con la seguridad de las personas. O sea, por ejemplo, si un cable UTP comienza un incendio a arder, este no debería generar, eh, cuando está quemando, o sea, un humo tóxico, cosa que puede ser dañino para las personas. Entonces, eso es lo que ve la norma. La norma ve de que todas las cosas que son listadas o sean certificadas no generen ningún tipo de daño al ser humano. Esa es la norma. En cambio, el estándar, hemos dicho que el estándar es nomás una serie de características que garantiza un mínimo de rendimiento. Entonces, claro, la norma es para brindar la seguridad personal, en cambio, y además que es obligatorio la norma. En cambio, el estándar es opcional y es para garantizar un mínimo de rendimiento del producto.
Entonces es bien importante saber lo que es una norma o código o un estándar. Dentro de las normas o los estándares, en el estándar, ahí lo he dejado escrito, dice, el objetivo fundamental es de un estándar es garantizar el mínimo nivel de, por ejemplo, desempeño, el rendimiento, la seguridad, la funcionalidad, la durabilidad o la calidad. En cambio, en las normas o códigos, ¿no? Son lineamientos o procedimientos exclusivamente para la protección de la vida humana. Por ejemplo, tenemos los códigos eléctricos, los códigos de construcción, los códigos de fuego o los códigos de seguridad. En la ANSI, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Estándares, o la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones y la Asociación de Industrias Electrónicas como la ANSI, la TIA y la EIA, estos publican conjuntamente estándares para la manufactura, la instalación y rendimiento de los equipos y sistemas de telecomunicaciones y electrónicos. Cada estándar cubre una parte específica, en este caso en cableado, digamos en cableado estructurado, del cableado de un edificio. Hoy vamos a ver sobre lo que es el cableado estructurado de los edificios comerciales. Lo otro importante, por ejemplo, es qué pasa, vamos a decir, aquí en cuanto a la norma. Primero, por ejemplo, lo escrito primero es la norma, luego está el estándar. La norma habla de 3 grados de flamabilidad de cables, que es el CMP, que es la conexión multipropósito, ¿no? O también lo tenemos, la P, ahí que vemos la P, significa que es plenum. El plenum es el espacio del cielo falso o el piso falso. El cable solo se quema, pero no gotea, y se quema solo el lugar de fuego, por eso es autoapagado. Un cable CMP tiene como un teflón. El otro tipo, el otro grado tenemos el CMR. El CMR, la R es de Riser, ¿no? Es de Riser. Entonces, es decir, que viaja en forma vertical entre los pisos. Un grado mayor puede sustituir a uno menor, no al revés. El otro, el CM o de uso general, el CM. Entonces, esta es la norma, o también tenemos la norma europea que es la LZH, o sea, que es la cero halógenos, que también conocemos en algunos cables que vienen, ¿no? Por lo menos son en los cables de incendios. Para la fibra óptica sería el equivalente al CMP, o sea, al plenum, la OFNP o la OFCP, que tendría que tener las mismas características en cuanto a lo que es a las normas, ¿no? Ya sabemos que la norma tiene que ver con la salud de las personas, el estándar con las partes, con las características, las partes técnicas. Entonces, tenemos que entender que la sustitución permitida, de acuerdo al artículo 800, 154 de la norma de la NFPA, que tiene que ver con la norma europea eh, que es sobre los incendios. Entonces, se permitirá usar el cable A en lugar del B, o sea, que vamos viendo de arriba para abajo. CMP puede sustituir al CMR y el CMR puede sustituir al CMG, pero nunca al revés. Un CMR no va a poder sustituir a un plenum, mucho menos un CM que es de uso general, sustituir ni a un CMP ni a un CMR. Ya aquí lo he puesto resaltando en color verde, dice, cualquier cable que no está aterrado se convierte en antena. Por eso debe aterrarse las hojas metálicas que son eficientes para las interferencias de frecuencia, y las mallas puede pasar de frecuencia. ¿Por qué les digo que cualquier cable que no está aterrado se convierte en antena? Porque la frecuencia con la que se transmite en los cables de cable estructurado son de alta frecuencia, por lo tanto, bueno, pues por cualquier cablito va a empezar a causar interferencia. Es por eso que tenemos que tener en cuenta para que no tengamos ruido ni ningún tipo de perturbación electromagnética aterrar. Es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, los estándares y las normas.
tenemos los estándares, dentro del que es cableado estructurado, genérico, etcétera, etcétera. Nomás son para que podamos ver aquí en todos los estándares que tienen que ver con los servicios comerciales, etcétera. Vamos a un poquito, pues para que lo conozcamos estos más, en realidad los que quieren ver un poco más, entonces pueden también entrar a buscar y tener todo lo que son estos. También tenemos los estándares para los espacios trayectorios de canalizaciones, también los estándares para los data centers, para los colores de fibra óptica, que los vemos en lo que es fibra óptica, y luego tenemos la planta externa de propiedad, etcétera. Bueno, vamos a ver un poquito. ¿Qué es un cable estructurado? Es un método de diseño e instalación de infraestructura integral de cableado para voz, datos, video y control. Debe proveer una infraestructura de cableado que tenga un desempeño predictible, así como una gran flexibilidad. Debe acomodar crecimiento y cambios durante un largo periodo de tiempo. También debe contar con una topología física basada en estándares que sea uniforme, abierta y que simultáneamente pueda soportar múltiples tecnologías lógicas de red. Bueno, los beneficios de estructura incrementan la eficiencia y la productividad de una reducción importante de costos de operación de lo que es la red. Ahora van a ver un tema muy importante que se refiere al ancho de banda. El ancho de banda representa la velocidad de un canal en transmisión. Sin embargo, en realidad es la cantidad de información que puede transmitirse en un segundo por ese medio de comunicación. Estamos viendo, por ejemplo, ahí en dos fotografías que puse como si fueran una autopista. O sea, ese es el ancho banda, es la cantidad de información que puede llevar. La velocidad se mide en hertz, la cantidad de información se mide en bits por segundo. Tenemos que banda ancha, a ver, esto vamos a aclarar bien. Tenemos que banda ancha es el medio por el cual nos conectamos a Internet, ya sea a través de un módem, cable coaxial, fibra óptica, etc. Y el ancho de banda es la velocidad que viaja en un tiempo determinado. O sea, no es lo mismo decir el ancho de banda que banda ancha. Quiero recalcar, el ancho de banda representa la velocidad de un canal de transmisión, que sería, sería digamos, la cantidad de información que puede transmitirse en un segundo por ese medio de comunicación. En cambio, la banda ancha no es el medio por el cual nos conectamos a Internet, ya sea a través de un módem, cable, etc. Así son cosas diferentes. Bueno, y aquí le puse un ejemplo. Si queremos determinar una cámara pues requiere 2 megapíxeles, pues entonces nos podemos colocar una red más de 40 megapíxeles, 2 por 20 cámaras, así de sencillo. Es una suma aritmética que haremos de la cantidad de bits que utiliza para poder calcular nuestro ancho de banda que se requiere. Bueno, ahora vean un poquito lo que son los fundamentos de un data center. Un data center es el centro dedicado a la operación segura e ininterrumpida de los servidores, dispositivos de almacenamiento, equipos de red, de comunicaciones. Este puede servir a múltiples organizaciones o estar dedicado a una sola. Bueno, tenemos los data centers, se pueden clasificar, por ejemplo, los más pequeños hasta 460 metros cuadrados por área, ¿no? O 20 gabinetes. Los medianos de 21 a 100 gabinetes. Mayores a 100 o gabinetes serían los grandes. La utilización de los espacios de un data center típico
Equipo de los gabinetes 30%, los espacios libres son de 30%, la energía y equipo de enfriamiento ocupa el 20% y opción y otras cosas un 20%. También no, esto lo puse para que no confundamos lo que es un data center a lo que es un cuarto de comunicación. A ver, nosotros al cuarto de comunicación le decimos nuestro data center. Entonces, el data center es más o menos una representación. A ver dónde está. Un ratito. Teníamos por ejemplo, algo con lo que es la comparación de un data center con lo que es un cable estructurado. Pero vamos a ver, eso nos representaría un ejemplo de una física de un data center. Entonces, lo que nosotros utilizamos en cuartos comerciales son los cuartos de telecomunicaciones o cuartos de equipos. Entonces, para no ir confundiéndonos a veces en ciertas cosas que se manejan. Otro dato bien importante en lo que es cable estructurado es la temperatura y la humedad. ¿Bien? Es esencial que el ambiente de las salas de telecomunicaciones pueda mantenerse las 24 horas del día, los 365 días del año, y que sean independientes de los controles del área de trabajo exterior. La sala de telecomunicaciones deberá tener suficiente calefacción, ventilación, aire acondicionado para mantener una temperatura ambiente que oscila aproximadamente entre los 17 grados centígrados a los 21 grados centígrados, mientras todos los equipos de LAN estén en pleno funcionamiento. Debe mantenerse, eso que ve con una humedad relativa que oscila entre un 30% a un 50%. El incumplimiento de estas especificaciones particulares podría provocar la, la, la corrosión severa de los hilos de cobre que están dentro de los cables UTP y de los STP. Esta corrosión reduce la eficacia del funcionamiento de red. Entonces, es muy importante eso. Tiene que haber una humedad de entre los 17 y los 21 grados. Y si no hay esa humedad, esto tiene que ver con la estática, ¿no? Podría avanzar hasta la estática. Entonces, en lugar donde no hay esa cantidad, bueno, tenemos que hacer que exista, ¿no? Para eso hay equipos para poder humedecer el ambiente. Y esto es bien importante. En un sistema de cableo estructurado para usos comerciales, aquí lo puse, se estima que la vida de producción de un sistema de cableo de usos comerciales debe ser entre los 15 y 25 años. En este periodo, bueno, los transeúntes cambian varias veces, podría cambiar, entonces tiene que ser flexible para cualquier cambio futuro. Bien, la atenuación. ¿Qué es la atenuación? Es la pérdida de señal en las pruebas de enlaces o los canales. Las causas son, por ejemplo, las características del cable, los materiales de construcción, las pérdidas de inserción debido a terminaciones e imperfecciones, reflejos por cambios de temperatura, eh, reflejos por cambios en la impedancia, la frecuencia. Las pérdidas son mayores a mayor frecuencia. La temperatura, la longitud del enlace, la humedad, el envejecimiento, etcétera. La atenuación por inserción de cada uno de los elementos de considerar es de gran importancia evitar, o sea, conectores. Entre los conectores tienen una cierta cantidad de vida en los patch panels, no se puede pasar esa cantidad de conexiones, o sea, conectar, desconectar, conectar, desconectar, ya va disminuyendo su vida de cada uno. Los objetivos que tenemos en un cable estructurado es lo siguiente: es unificar los servicios, soportar la presión de macrobutas, eliminar por completo los sistemas propietarios de conexión, transmitir anchos de banda y velocidades cada vez más altas con menor pérdida. Las características de un sistema de cable estructurado debe ser flexible, modular, debe ser confiable, administrable, que permita crecimiento, que tenga un alto rendimiento, bueno, pues y todo que esto esté disponible para tener un buen cableado estructural.
Los puntos importantes que tengo que saltar es que el 80% de las empresas en Latinoamérica tienen problemas con su cableado estructurado directamente en el rendimiento de la red. Pues hay que tomar en cuenta bien eso. El cableado representa 70% de las caídas en las redes de telecomunicaciones. El mayor porcentaje de los cuellos de botella de una red se encuentran en los patchcore, entre el 60 al 90%. Es importante porque el cableado uno se termina sea certificado. Por lo menos se certifica, bueno, pues entonces se cae el cable estructurado, no cumple su función o su ancho de banda no es lo suficiente, o el tipo de cable que se ha utilizado no ha sido el adecuado, etcétera, etcétera, las cosas que nos pueden pasar. Bien, vamos a ir viendo ahora un poquito cómo es un cable estructurado, decíamos, de un comercial. Tenemos el cable estructurado, los cuartos, el cableado horizontal, el cableado vertical, en los áreas de trabajo, los cuartos de telecomunicaciones, cuartos de equipos y servicios de entrada o cometida, ¿no? Entonces sería la longitud máxima es de 100 metros, no se puede pasar más de eso. Un enlace enlace de 90 grados. Esto es en contra del cableado horizontal, el cableado horizontal. Si hay alguna pregunta, a ver un segundito. Creo que no hay nada. Bien, perfecto. A ver, el siguiente es tengo que, a ver un segundito. Tengo que conectar dos AP PoE y cámara IP PoE. El cable UTP puedo conectar el cable UTP puedo conectar al patch panel y del patch panel conectar a un patch core al switch PoE, llegar la corriente que emite el switch PoE a los dispositivos conectados a través de un patch panel. No la veo, voy a leer. Tenemos aquí una pregunta, dice, no, tengo el siguiente escenario. Tengo que conectar dos aplicaciones PoE y dos cámaras IP PoE a el cable UTP puedo conectar al patch panel, al patch, al patch panel y el patch panel conectar a un patch core al switch PoE. Le llegará la corriente que emite. Bueno, entonces se dan en cuenta que aquí la corriente para PoE sale, hay switch PoE, ¿no? Cualquier switch va a generar los 48 volts que son estándares, no va a generar, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta ahí, hay el switch el que tiene que tener una cierta cantidad de corriente y también para el que estándar, no tenemos estándares como son de Wikiti que son de 24 voltios, ¿no? Entonces, en cambio, los estándares son de 48 voltios en otros PoE. Entonces, toman en cuenta eso, que el switch es el que nos va a determinar la cantidad de equipos que podemos eventualmente PoE, porque su potencia del switch va a definir eso, esa situación. Bueno, seguiremos entonces. Para que no se nos vaya el tiempo, no se nos va corriendo. Ya, el cable horizontal, en el diseño debemos tomar en cuenta lo siguiente: los sistemas de centrales telefónicos, sistemas de datos, etcétera, etcétera. ¿Ya? No se permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de todo el trayecto del cableado. No se permiten. Tomar en cuenta. Porque estos puentes van a derivarse en qué? En una atenuación y hasta podemos perder lo que es la información. Se debe considerar su proximidad con el cableado eléctrico que genera altos niveles de interferencia electromagnética, como los motores, los elevadores, los transformadores, etcétera, cuyas limitaciones se encuentran dentro de los estándares de la ANSI, la EIA y la TIA. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. No podemos, o sea, lo que estamos diciendo es que no se puede instalar
por ejemplo, en unas escalerías por donde van ir los cableados estructurados, por ese mismo lugar, juntamente con los cables de la corriente eléctrica. Eso está totalmente prohibido, no va a generar mucho problema. Tiene que ir totalmente separado del cable eléctrico a lo que son el cable de las telecomunicaciones, los cableos estructurados. Bueno, en lo que es la topología, es la topología estrella. Y otra cosa importante tenemos lo que es la holgura. La holgura es la longitud adicional que debe ser considerada en ambos lados del cable para facilitar la terminación del mismo en los conectores y permitir cambios de ubicación. En el lado del armario de las terminales de 2 a 3 metros y en el área de trabajo, que son 30 centímetros para cobre y 1 metro para fibra óptica. Esos son las holguras. Y esto lo tomamos en cuenta bien, a la hora de hacer nuestro cálculo, tenemos que tomar en cuenta esas holguras. Cuando vamos a hacer un cálculo general de cuántos cables necesitamos, qué material necesitamos para hacer nuestra instalación, o sea, el cableado horizontal. Ahora también tenemos lo que son los cables bajo las alfombras. Puede ser utilizado como un segmento de cable horizontal desde el punto de transmisión hasta la salida de la conexión del piso en el área de trabajo. Si existen circuitos de energía bajo alfombra, el cableado de telecomunicaciones debe cruzar por encima del cable de energía y debe estar separado al menos de 15.2 centímetros. Y más de 15 centímetros, al menos debe estar separado de los cables eléctricos. Eso es para tomar en cuenta. También tenemos lo otro que es el mutuo, que son la salida para múltiples usuarios, la salida para múltiples usuarios. Prácticamente es como colocar un patch panel bueno, solamente que este cable de acá no puede pasar los 25 metros, ¿no? Tenemos una tablita para acá para ver, ahí tenemos la cantidad de las distancias máximas que puede haber, ¿no? Entonces, eso serían en cuanto al mutuo. También tenemos otro tipo de conectores como serían los puntos de consolidación. Los puntos de consolidación, que son puntos que casi no se utiliza mucho, pero sí a veces es necesario. Un punto de consolidación se trata de una interconexión del cable horizontal que permite reconfiguraciones más sencillas en opciones abiertas. Y eso sí está dentro de los estándares de utilización de los puntos de consolidación. Bueno, también tenemos lo que ahora son los áreas de trabajo. El área de trabajo asignada a un usuario es donde aquí vamos a conectar nuestros equipos. Los componentes del área de trabajo se extienden desde la terminación del cable horizontal a la salida de información hasta el equipo en el cual se está corriendo la aplicación, o sea, voz, datos, video, etcétera. O sea, el cableado del área de trabajo, entonces, es eso, desde los componentes del área del trabajo, desde acá, hasta la conexión. Y eso no puede pasar más de unos 3 metros. Vamos a ver para acá, acá está. Está la categoría que debe ser mayor o igual al cable utilizado en cable horizontal. La máxima longitud del patch core es de 3 metros. Cuando se utilizan puntos de conexión, el cable puede tener hasta 20 metros. Los cables de enlace de fibra óptica, el monomodo, multimodo, de más de 2 fibras para interiores.
debe ser el mismo tipo que se utiliza en todo el sistema de cableado y los conectores dependerán del tipo de equipos y pueden ser, bueno, todo el tipo de SC, LC, ST, etcétera, ¿no? Se recomienda los conectores SC o LC, que son actualmente están en vigencia. Entonces, dentro de lo que es el cable estructurado, vamos a tener eso, ¿no? Utilizamos los patch core, que son los componentes del cable estructurado. Las áreas de trabajo, eh, si no se dispone de mejores datos, se recomienda asumir un área de trabajo por cada, por cada 10 metros cuadrados de área utilizable en un edificio. Esto presupone que en un área de trabajo aproximadamente de 3 por 3 metros, en algunos casos las áreas de trabajo pueden ser más pequeñas, generando por tanto mayor densidad en áreas de trabajo por área utilizable del edificio. Se recomienda, vamos a prever como mínimo 3 dispositivos de control por área de trabajo, 3 dispositivos. En base a esto y la capacidad de ampliación prever las dimensiones en las canalizaciones. Pero también puede haber que haya un solo dispositivo en un área, ¿no? No hay problema. A la hora de hacer nuestro cálculo tomamos la cantidad. Pero lo que son mínimamente podemos colgar a 3 dispositivos en cada área de trabajo. Y eso equivale a 10 metros, cuadrados. Pero un área van de 3 por 3 metros. Luego tenemos el cableado vertical, el cableado riser, ¿no? Los cables reconocidos para sistemas vertebrados, sistemas verticales son la fibra óptica, el monomodo, el par torcido de 100 ohmios, aplicaciones de datos hasta 90 metros máximo y vos hasta 800 metros puede ser. En cuanto a lo que es la parte si todavía siguen utilizando la parte de telefonía. Luego tenemos lo que es el cuadro de telecomunicaciones. Bueno, es la ubicación física donde se encuentran todas las conexiones para distribuir el cableado horizontal y vertebral, o sea, vertical, hacia los diferentes puntos de servicio. El cuarto de telecomunicaciones tiene como objetivo distribuir el cableado horizontal y en general se diseña para atender pisos individuales. La normativa también permite que un solo cuarto de telecomunicaciones sirva a varios pisos sin exceder los 90 metros de servicio en cable de cobre o en cable UTP. El tamaño de recomendación con bases áreas son los 10 metros cuadrados que decíamos, y aquí tenemos más o menos para cantidad área de servicio construida, la área del cuadro de telecomunicaciones o cuadro de Gibbs, el tamaño que deberá tener, ¿no? Bueno, aquí siempre hay, la altura del techo es de 2.6 metros, la puerta de acceso 1 metro de ancho y con 180 grados de apertura, que ver sobre el pomo, suciedad y estática, no se puede utilizar alfombras, protección contra fuego, sistemas de puesta a tierra con base a las normativas, la iluminación, por lo menos unos 500 luces a 1 metro, la distribución eléctrica, es dos bricks de 20 amperes cada una, que serían los bloques del core de telecomunicaciones. Y luego tenemos los cuartos de equipos, pues los cuartos de equipos, en este cuarto se concentran los equipos de red, servidores y la central telefónica. Este puede tener a las mismas dimensiones físicas que el cuarto de telecomunicaciones. Y finalmente acá vamos a ver lo que son los servicios de entrada de cableado. Este es el punto donde entran los servicios del recinto, la cometida, como datos, líneas telefónicas, servicios eléctricos, servicios de alarma, sistemas de control, etcétera, etcétera. Bien, bueno, ahora vamos conociendo un poco los componentes que utilizamos, como los RJ45, que ya todos los conocemos, son los que se utilizan. Por ejemplo, una categoría de 5, categoría de 6 y 6A. Estos de categoría 6A, por ejemplo, baños de oro de 50 micras, tienen para poder conectar lo que es la categoría 6, el latón, etcétera, etcétera.
Los otros componentes que utilizamos acá son los patch panels, que nada más que son los terminales, ¿no? Donde se conecta el cable que llega y a partir de estos patch panels podemos llegar ya sea a hacer la distribución dentro de lo que es el cableado horizontal. Entonces, el vertical llegará eh, hacia los patch panels y a la distribución. También tomamos en cuenta que las placas de área de trabajo, eso, la distancia debe ser de 0,30 mínimo, de 0,30 mínimo a instalarse a la altura y el mínimo del punto de nivel de piso terminado. O sea, la separación entre un punto de acceso, o sea, la corriente eléctrica, es este mínimo 0,30 metros, de 30 centímetros. Es otra normativa que tenemos que tomar en cuenta. Ahora un poco veamos sobre los tipos de cables que utilizamos en cable estructurado. Las categorías tenemos ahí, por ejemplo, UTP puede ser aprobadas el 5E, la 6 y categoría 6A. Entonces, recomiendo el 6A actualmente para que no tengamos problemas de instalación. El cable de cobre de 8 hilos, etcétera, cuya transmisión de datos de 100 ohmios de impedancia, es importante. La categoría 5E trabaja con 100 MHz y el calibre del cable es de 24 AWG, eso tiene que ver para lo que es la impresión POE, ¿no? Para tomar en cuenta eso. 200 MHz, categoría 6 y 100 MHz, categoría 6A. Entonces, tomamos en cuenta eso y vamos a ver también la cantidad de bits que nos puede llevar cada cable. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la velocidad de un ancho de banda de 10 megabits, de 100, de 1000, es que mira el ancho de banda que tenemos en Internet. Tenemos aquí un capítulo sobre lo que son los cables Belden. Los cables Belden están fabricados, por ejemplo, si 5E, la teoría 5E, puede transmitir y trabajar en frecuencia hasta 100 MHz, el cable Belden está diseñado para que pueda trabajar en 160 MHz. Eso tiene que ver bastante, ayuda en cuanto a cuando hay problemas con los conectores, etcétera, él aún va a seguir trabajando. Si bien en todos sus cables del con dos conectores puede él trabajar hasta 100 MHz, pero él puede trabajar hasta 160 MHz y hasta puede llevar hasta 1.2 gigas. Entonces, eso tiene que ver mucho en cuanto a la instalación. Si utilizamos lo que son los cables verdes. Eso tiene que ver, por ejemplo, con que cuando un cable cuando está terminado, si hacemos la certificación, pues eso nos va a mostrar en el certificador. Entonces, estos son las figuras, son los cables, cada par que esto representa los pares. Y aquí hay una línea que nos indica que este cable no puede tocar o pasar esta línea roja. Si no, entonces no está bien, no está bien. Entonces no va a certificar. En este caso de acá, por ejemplo, está tocando. Entonces ya es una falla. O sea, no va a certificar ese conductor, esa instalación. No va a certificar. Entonces, lo que decimos de Belden es que ellos están quedando eso, ¿no? Entonces, por más que falle un poco, el nivel están bajando este nivel, o sea, al tener esa mayor cantidad de poder llevar la cantidad, entonces serían los cables. Entonces, va a haber un nivel, o sea, por más que haya algunos errores en cuanto a lo que va, siempre van a poder pasar a la certificación. ¿Por qué? Porque están eh, sobredimensionados en cuanto a sus estándares, ¿no? Los estándares que existen para cable estructurado. Es por eso que muchos utilizan estos cables que presentan esta cierta característica, ¿no? Para grandes proyectos, entonces utilizamos ese tipo de cables. Los cuidados que tenemos generalmente para la instalación, bueno, ahí los tenemos, no torcer la envoltura, no cortar, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir un poquito pasándonos rápido, pero ya lo tiene la presentación.
¿Qué son los tipos de conectores? Cómo están instalados en un par de norma A y norma B. Tenemos ahí, varias formas. Aquí tenemos cómo debemos terminar un cable categoría 6A, categoría 6A. Entonces, porque a muchos dicen, no, ya no tiene categoría más fácil, categoría 5, sí, era mucho más fácil, porque ahora hay que colocar esta cosita más, lo que llaman esto, para poder hacer el conector categoría 6. Pero justamente esto es para qué, para evitar la diafonía, para evitar lo que es la pérdida de los bits por segundo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Y además, también dentro del mapeo hay que tomar en cuenta esto, no tenemos que cometer estos errores. A veces cuando se cometen errores, cuando estamos utilizando el cable ITP para llevar por mediante ese cable, ya sea por ejemplo, las cámaras, por ejemplo, entonces a veces de un canal, de una cámara se ve duplicado en otro canal por, por errores de mapeo. Entonces tomamos en cuenta mucho eso. El otro que hay que tomar en cuenta mucho es lo que es el NEXT, el FREX, ¿qué son esos? Es la atenuación extremo cercano o la atenuación extremo lejano. Tomar muy en cuenta aquí. ¿Y dónde ocurre esto? Esto ocurre en el al hacer los conectores, en ese momento, al ponchar los conectores, pues no se lo hace de la forma directa, o se deja el par torcido hacia los después de muy largo, entonces ahí va a generar problemas y nos va a hacer atenuación, las pérdidas, etcétera. El otro importante punto también es lo que es la diferencia del retardo entre pares, que son el retardo que va a hacer y va a generar una atenuación. También la diferencia de retardo que puede haber entre pares, la diferencia de retardo es importante en el sistema de que transmite y recibe, claramente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos estos errores, estos casos se van a ver cuando se haga la explicación. Entonces, te lo vi, una cosa, por ejemplo, que en cuanto a la explicación, es decir, el instrumento va a ir a medir punto a punto. Él no va a decir cómo está instalado el cable. Entonces, cómo está instalado el cable, es principalmente que no esté bien apretado los cables con los precintos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas van a tener problemas. Entonces, eso se lo hace a el administrador, tiene que ver el instrumento, solamente ve, digamos, cuánto señal coloca un punto, a los puntos si sale o no sale. Si sale o no sale, es lo que va a explicar el instrumento. También tenemos lo que es la suma de metros, que es la suma del extremo más cercano o lejano, para que puedan causar los problemas también. También hay otros por pérdidas de retorno, el retorno de la señal. Entonces, esta es la medida de las medidas determinadas por los desacoples de enlace entre los componentes. Todo eso se va a ver ahí en este problema con Tegra. Tenemos acá, por ejemplo, nosotros podemos ver que es un delante ideal, que es un sector de cables de red, también se explica en la opción fibra óptica, con un conector, eh, con adaptador, un adaptador puede hacer. Ese sería más dos, se coloca en la parte de atrás, cuánto puede hacer de sección de fibra óptica. Pues veamos un poquito ahora lo que son los para, para hacer las herramientas, se tiene que pedir una normativa, por ejemplo, se tiene que colocar estos letreritos, que es muy importante, y lo que debe decir el letrero, todo eso está estandarizado, está normado. Ya sabes que la norma es de cumplimiento obligatorio, no es opcional, los estándares son opcionales. Bueno, para esto tenemos los estándares que vienen para los estándares que tenemos para cumplir en cuanto a para identificar las
Sistema de clase 1 son los sistemas que cuentan con solo cuartos de telecomunicación. Entonces, también el etiquetado está normado, tiene ese estándar. El estándar que es el 600A, que es el identificador, y tiene que ser normado. Por ejemplo, con esta formulita, FC es el identificador del cuarto de telecomunicaciones. La letra A, sería, estamos viendo esta formulita A, sería uno de los caracteres de la fórmula del patch panel. Y la N sería de 2 o 4 caracteres destinando el puerto del patch panel. Entonces eso va aquí en la cada uno a dónde pertenece, de dónde está viniendo, de dónde está viniendo. Que todos respetan eso, cualquiera que delante o futuro venga va a poder identificar fácilmente de dónde viene y conectar a qué panel va, a qué corre el teléfono. También para poder hacer lo mismo en lo que es el almacenamiento, también tenemos que ver la placa, para hacer etiquetado. Los otros componentes que utilizamos en cable estructurado tenemos los gabinetes, los racks, y también tenemos lo que son las bandejas. Esto es muy importante, los ventiladores que tienen control automático de temperatura, o los ventiladores que van a regular la temperatura en lugares cálidos. Y bueno, también utilizar los componentes de los monos, que son las escaleras, etcétera, etcétera. Para las escalerillas también hay una norma, que es la norma SSM, es la mexicana para entender, que dicen lo que son las escalerillas. Una escalerilla deberá tener, la escalerilla porta conductores que son de suma importancia para los sistemas de cable estructurado, ya que por medio de estos es posible transportar de manera segura y ordenada todos los cables que van a ir. También se utilizan escalerillas para los cables eléctricos, de equipo red, tengan en cuenta, no pueden ir juntos los cables de cable estructurado con los de energía, separados. Eso será. Bueno, las herramientas que utilizamos en el cable estructurado debe ser el trajeador de torres, ¿no? Pues vamos a pasar finalmente a hacer nuestro cálculo y tengo una pregunta más. Bueno, pues en caso, esta presentación que estoy presentando lo he subido, van a poder descargarlo, que lo tengan como un documento en esta parte, los cálculos. Sí. Para hacer el cálculo del cable horizontal, tenemos un cable TP de 4 pares, etcétera, etcétera. El cable total de cables horizontales por cuadro de telecomunicación va a ser cantidad de cables, número de áreas de trabajo servidas por fuerzas de telecomunicaciones, número de servicios por áreas de trabajo, longitud promedio, la longitud más larga y la longitud corta, más la subida, más la bajada, más holgura. O sea, cuanto más subir, cuanto más bajar, están arriba, los que están abajo tienen cero pasos. Debemos poder repetir el cálculo de lo que son las de cables. Vamos a ver. Entonces, el cable horizontal va a ser eso, ¿no? Número de áreas de trabajo, servicios por cada cual número de servicios por área de trabajo, número de servicios, ¿no? Cuántos equipos, cuántas todos van a estar conectadas en cada área de trabajo. Olvidemos que el área de trabajo es 10 metros cuadrados, casi 3 por 3 metros, ¿cuánto va ahí? Bueno, en toda el área van a tener un segundo de trabajo. La longitud total de cable va a
ser que va a ser la cantidad que la letra Q a la cantidad de cable por la longitud promedio. Entonces, el número total de cajas de cables, el producto punto 2, que va a ser lo que se va a utilizar, lo que se van a hacer los cortos, ¿no? Y dividido en 305 metros, que por lo general cada caja trae los 305. Entonces, ¿cuánto vamos a poder hacer nuestros cálculos sin ningún problema? Pero para un poquito más rápido, vamos a utilizar un poquito tiempo y área. Entonces, primero hay que calcular el área. Está bien. Vamos a mejorar. Después de esta parte de esto. Entonces, vamos a calcular esa área y luego vamos a... Este 75% es, por ejemplo, que dentro de esta área, solo el 70%, por lo general, el 75% es área utilizable. Los otros 25% son áreas que están, ya sea muchos lugares, que no va a ser para estructurados. Lugares con plantas, puede haber, lugares etcétera, no, no se va a utilizar como área de abajo, área de estructurado. Pero si quieren utilizar igualmente todito el área que no va a haber plantas, ver ni graves, nada de eso, entonces bueno, pueden hacer todo, pero con eso no es el 75%. Entonces vamos a hacer la subida, estamos viendo que son 3 metros. Entonces, cuando va a estar en el punto hasta mi techo, estoy tomando en cuenta 3 metros, las subidas y las bajadas, ¿no? Y la altura de 2 metros. Entonces, todo eso vamos a áreas, tenemos que hacer 11 áreas de trabajo independientes, 75%. Por tanto, y la longitud mayor va a ser de 3.7 y la longitud menor de 3.2. Entonces, ¿dónde va a estar nuestro cuadro? ¿Desde dónde va a ir nuestro cuadro? Desde el exterior igual acá. Cuarto de telecomunicación. Aquí va a ser nuestro cuadro de telecomunicación. A partir de aquí está haciendo el cálculo. Ustedes no digan, él ha calculado más. Y desde aquí la diseño más larga, más corta, todo eso. Entonces, necesitamos dos bobinas, de cable, dos partes de cable. Conectores Kingston, estamos 33 unidades. Los patch panels de 24 puertos, una unidad. Un patch panel de 12 puertos, 2 unidades. Y necesitamos placas de un puerto 33. Esto los puse acá. Cantidad de placas. Eh, y también pueden variar, que sea de menos áreas de servicio por cada uno, pero podemos variar ahí. Y bueno, claro, tenemos que nos han calculado todo lo que teníamos, todo el material que necesitaríamos para hacer nuestro proceso. Todas estas formas, todos los cálculos en base a las formas que digamos en el documento pueden hacer. Ya cuando haya un curso de certificación, también les voy a poder mandar, darles la copia de este software que hay que dar a sus bases. Ya aquí hasta el software del área de 111.64 metros cuadrados. Y es que para mí es mucho más grande, de 0 a 20 metros, bueno, también se puede, pero más grande.
placas de 2 puntos ni uno. Si coloco aquí placas de 2 puntos, porque quizás no uno, puedo colocar. Quiero que haya 3 placas de 2 puntos, ¿no? Placas de 2 puertos, 3. Placas de un puerto, 27. También algunas pueden colocar placas de 3 puertos en una placa, ¿no? ¿Verdad? Y tenemos ahora placas de 3 puertos, 1, placas de 2 puertos, 3. Bien, entonces espero que les haya sido de bastante utilidad de haber explicado. Cualquier comentario, cualquier duda, estoy presto en la app para poder hacer este cálculo. No, pueden escribirme a este correo desde este nuevo teléfono. No olviden que para jueves tenemos el webinar sobre lo que es Turing, el manejo de la información electrónica. Si no hay más preguntas, voy a revisar alguna pregunta más. Más preguntas. Entonces, vamos a dar por terminar. Que pasen un resto del día. Muchas gracias.